también, Señor, quiero pedirte por mis hermanos que no pudieron venir, Señor. Que usted bendiga sus vidas donde quiera que estén, que usted les hable y que, Señor, les auxilie si están en alguna necesidad. Yo le doy gracias por su amor, su bondad y su misericordia, Dios. Bendíganos en el nombre de Jesús. Amén, Señor Dios. Aleluya. Bueno, hermanos, estamos viendo el mensaje a las iglesias. ¿Sí? Ya hemos visto dos mensajes. A la iglesia de Éfeso. Sabemos que cada iglesia tiene ciertas características, ¿sí? Y algunas cosas buenas como también otras malas, ¿verdad? Sabemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia muy bendecida, era la primera iglesia apostólica. Y esta iglesia tenía obras, tenía perseverancia, pasaba tribulaciones, tenía doctrina, ¿verdad? Era una iglesia que trabajaba mucho, que hacía muchas cosas para el Señor. Pero dice su palabra, sí, que esta iglesia tenía un defecto. ¿Cuál era? ¿Sabe qué es lo que tenía? Sí. Esta iglesia lo que tenía era que había hecho a un lado su primer amor. ¿Amén? Y lo vimos que el trabajo es bueno y es bueno para el servicio del Señor, pero debe de ir motivado por el amor que se le tiene a Dios, ¿sí? Entonces no es por lo que Él nos da, sino por lo que Él es Dios. Entonces debemos amarlo y de esa manera vamos a servirlo de la mejor manera. La siguiente iglesia, que era la iglesia de Esmirna, que significa amargura, ¿sí? Todo lo contrario a Éfeso. Éfeso significa deseado, ¿verdad? Entonces Dios deseaba una iglesia así. Era la primera iglesia. La segunda era Esmirna, era la iglesia perseguida, la que sufría mucho, ¿sí? La que la autoridad romana, ¿verdad?, iba en contra de ellos. Y entonces era una iglesia que también perseveraba, también era fiel al Señor, no negaba su nombre, ¿sí? Pero esta iglesia, ¿verdad?, también tenía algunas cosas. Y el Señor le decía, arrepiéntete, ¿sí? O sea, no tengas temor, dice el Señor. Yo soy el primero y el último. Yo soy la vida y la resurrección, ¿verdad? Entonces le decía a la iglesia que era perseguida que no tuviera miedo aunque le quitaran la vida, ¿sí? Que ellos, si perseveraban fieles, iban a recibir la corona de la vida. Y también, ¿qué dice? Que no iban a tener parte en la segunda muerte, ¿sí? Y eso lo vimos, hermanos. Yo quiero que aquí tengo un panorama. En este panorama, hermanos, esta es la sexta dispensación, que estamos en el periodo de la gracia. La gracia es el favor que Dios nos hizo de venir a buscarnos. Esa es una gracia, es un favor inmerecido. No lo merecíamos, pero el Señor vino porque nos amó. Entonces vemos en esta parte de aquí que el Señor Jesús, antes de ascender al cielo, les dijo a sus discípulos que no salieran de Jerusalén hasta que fueran investidos del poder de lo alto. Jesús dice la palabra que estuvo aquí en la tierra después que resucitó 40 días. Y en esos 40 días dice que se presentó a muchos. Y dice que seguía predicando, hermano, la palabra del Señor, ¿sí? Es lo que dice la palabra de Dios, si lo pueden buscar algunos que tengan Biblia. Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, dice así, dice que, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y luego dice, pero recibirán el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿sí?
Entonces vemos, dice la palabra del Señor, ¿sí?, que Él estuvo aquí, dice en el verso 3, dice que Él estuvo, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Sabe qué es una prueba indubitable? ¿Sí? Que no tenía cómo rebatirle, ¿sí?, que eran reales. Dice, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús, después que resucitó, estuvo 40 días en la tierra todavía. Y antes de ascender, estuvo con sus discípulos, les dijo, no salgan hasta que reciban poder, ¿sí? Y entonces dice que después que ascendió, a los 10 días, viene la promesa del Padre, ¿sí? Y nosotros lo vemos aquí. Esta, por decir así, era el lugar donde ellos estaban, en los 120, esperando la promesa del Padre. Ahí estaban los apóstoles, ¿sí? Y entonces, en el día del Pentecostés, era una fiesta que se celebraba en Jerusalén, ¿sí? Y era la fiesta de las cosechas, ¿sí? Era cuando se levantaba la cosecha, ¿sí? Entonces vemos que ahí era cuando se presentaba el primer manojo, ¿sí?, el primer manojo de las semillas que ellos sembraban. Se presentaba el sacerdote, se le daba, ¿sí?, y eso aseguraba, ¿sí?, que la cosecha iba a ser abundante. Esa era una ley. Pero aquí el descenso del Espíritu Santo viene en esa fiesta del Pentecostés, y fue la primera gavilla, o sea, la primera que se presentó al Señor, o sea, la primera ofrenda que se presentó, ¿sí?, en una forma espiritual. Aquí en la fiesta del Pentecostés, es el periódico apostólico, aquí nace la iglesia. Aquí donde fueron llenos del poder del Espíritu Santo, y todos sabemos cuál fue la reacción. Dice que vinieron lenguas de fuego, se la montaron sobre su cabeza, así dice, ¿verdad? Y hablaron lenguas, o sea, idiomas, ¿sí? Dice que todos los que estaban en esa fiesta del Pentecostés en Jerusalén entendían lo que los discípulos, los 120 que estaban ahí, dice que glorificaban a Dios en el idioma que ellos habían nacido, en su dialecto, en la lengua que ellos sabían. No sé si era arameo, si era hebreo o si era griego. Eran los 3 idiomas que se hablaban en aquel entonces. Pero ellos escuchaban, y dice que escuchaban las maravillas que Dios hacía. Entonces le entendían. Entonces esa fue una señal muy grande. Entonces aquí es donde nace, ¿sí?, la iglesia. Y entonces esta iglesia, ¿verdad?, empieza, ¿sí?, con los apóstoles, que es la iglesia de Éfeso. Por aquí la vemos, ¿sí? Esta iglesia era una iglesia muy trabajadora, la que vimos la primera. Tenía muchas obras, era perseverante, probaba a los que se decían ser apóstoles, ¿sí? Pero dice el Señor, has dejado tu primer amor, ¿sí? Después viene de Éfeso, como los judíos, ¿sí?, los de la religión judía, como no podían ellos, ¿sí?, detener la predicación del Evangelio, así como hicieron con el Señor Jesús, que usaron al gobierno romano para crucificarlo y darle muerte al Señor, igual los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, hicieron lo mismo, ¿sí? Usaron, ¿sí?, al gobierno romano, la autoridad romana, ¿para qué? Para que persiguiera a Esmirna, a la iglesia de Esmirna. Era la iglesia perseguida. Entonces esta iglesia la perseguían, y entre ellos, uno de ellos, un fariseo muy tremendo, fue Pablo, ¿sí? Todavía no se convertía aquí Pablo, pero perseguía a la iglesia, la asolaba, ¿sí? Y entonces esta iglesia de Esmirna sufrió tanto, pero a la misma vez, como iban ellos, los iban expulsando, los iban persiguiendo, la iglesia crecía cada vez más y más. Entre mayor persecución, era más abundante la evangelización, y mucha gente se estaba convirtiendo. Entre ellos ya
venían gentiles, ¿sí?, dentro de esa iglesia. Pero ahora vemos la otra iglesia, que es Pérgamo, la que vamos a ver, ¿sí? Pérgamo, aquí ya empieza, primero empezó dejando su primer amor, ¿sí?, y luego de aquí empezó todo lo malo, porque se fue haciendo cada vez más como más mundana la iglesia, porque en esta parte de Pérgamo, esta iglesia fue la que se casó con el mundo, así dice la. ¿Qué pasó aquí? Constantino, que era un emperador romano, ¿sí?, une a la iglesia con el Estado. ¿Sí? Como Satanás vio que no podía detener a la iglesia, que cada vez iba creciendo, cambió de estrategia. Y dijo, no, como esta iglesia no la puedo tener, ahora la voy a cambiar de otra forma. Entonces usa al emperador, ¿sí?, y él abraza la iglesia cristiana como la iglesia del Estado. Entonces ya a ella ya no la persiguen, ¿sí? Ahora ya le dan el lugar, y mucha gente se convertía, pero nada más era por quedar bien con el emperador, ¿sí? No era porque quisieran ser cristianos, no era así, nada más por querer tener un puesto en la política o en el gobierno romano. Entonces se bautizaban, pero no se bautizaban por hacerlo, no por convicción de que creyeran en el Evangelio, ¿sí? Entonces vemos que esta iglesia se une con el Estado, ¿sí? Y ahí vemos ahorita vamos a ver esa iglesia, pero yo quiero ver hasta dónde estamos nosotros, ¿sí? Después de la iglesia de Pérgamo viene la iglesia de Tiatira, ¿sí? Esta iglesia aquí en esta iglesia es cuando ya empieza el papado, o del papas, aquí, ¿sí? Ya aquí en este lado, ya la iglesia se estaba ya haciendo muy mundana, empezaba a adorar ídolos, empezó el problema aquí en esta iglesia de Pérgamo, pero aquí en Tiatira ya se destapó todo, ¿sí? Aquí ya adoraban cosas, ya adoraban imágenes, ya adoraban, lo vamos a ir viendo poco a poco. Después viene la iglesia de Sardis, que es la iglesia reformada, la iglesia protestante, ¿sí? Nosotros somos protestantes, ¿sí? ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque protestamos de todo. Sí. Tú directo, hermano, ¿sí? No, mira, aquí está ya no se va a alcanzar a ver, ¿no? Sí. Bueno, aquí está la iglesia de Sardis. Esta iglesia, ¿sí?, es ahí donde empieza Martín Lutero, ¿sí?, a sacar unas tesis donde Lutero, traduce la Biblia al lenguaje, digamos, del gentil, su idioma, y ahí se da cuenta de muchas cosas, ¿sí?, de muchas doctrinas, unas enseñanzas, donde dice que el justo vive por la fe. Y aquí en esta iglesia de Tiatira, que es figura de la iglesia católica, donde ellos en la Edad Media mataban a mucha gente porque leían la Biblia, se las escondían, ¿verdad? No dejaba que cualquier persona leyera la Biblia, ¿sí? Ahí esa es la Edad Media, donde se manifiesta la iglesia católica. Bueno, y entonces aquí ya en la de la reforma, en la iglesia de Sardis, es ahí donde Lutero, ¿sí?, empieza a sacar tesis, doctrinas, donde ahora dice que el justo por la fe vivirá. En este lugar, en esta iglesia de Tiatira, ahí se pagaban indulgencias. ¿Sabe qué era una indulgencia? Que ellos pagaban un dinero para que les extendieran un papel para que pudieran pecar, ¿sí? O sea, las indulgencias. O sea que aquí, que tenían que hacer obras para ganarse la salvación. Cuando Lutero traduce la Biblia
¿sí? Y empieza a ver lo que dice la palabra de Dios. Entonces resulta que dice que el justo vivirá por la fe. Entonces la iglesia no le convenía a la iglesia de Atira, o sea, la iglesia católica, sí, que nada más por fe tú ibas a ser salvo. Y así nos dice la palabra del Señor, ¿sí? En el libro de Romanos. Dice que el justo por la fe vivirá, ¿sí? Es en Romanos capítulo 1, verso 16. Entonces aquí, esta iglesia, ¿sí?, es donde nace el protestantismo. Es aquí donde ya se separan muchos de la iglesia católica y ya se vuelven a la iglesia evangélica, protestante, como muchos la llaman, ¿sí? Después de esto, ¿sí?, viene la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de Filadelfia se caracteriza, ¿sabe por qué? Por los misioneros. Es la iglesia que predica, ¿sí? A esta iglesia Dios no le ve ningún defecto, no le ve nada, pero sí le dice que le va a abrir una puerta para que siga. Dice: yo sé que eres pobre y tienes poca fuerza, pero tema, sigue adelante. O sea, era la iglesia de las misiones. ¿Se acuerdan ustedes que en el siglo pasado había muchos misioneros que iban a todo lugar a predicar la palabra, ¿sí? Esta es la iglesia de Filadelfia. Pero viene el otro, la Odisea, que es la séptima iglesia, que no tiene nada bueno, tiene puros reclamos del Señor para ellos. Bueno, nosotros como iglesia estamos aquí, en el periodo del evangelismo mundial. Aquí estamos, ¿sí? Aquí hoy estamos en este momento, ¿sí? ¿Y qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estamos esperando? El rapto o el arrebatamiento de los que han dormido creyendo en Cristo Jesús. Esto es lo que estamos esperando. Cristo viene, dice en Primera de Tesalonicenses y en Primera de Corintios, que viene en las nubes, ¿sí? Y entonces se sonará la trompeta y los muertos que creyeron en Cristo resucitarán primero. Esta es la primera resurrección que el domingo les hablaba. Esta es la primera resurrección, ¿sí? Luego, los que estemos ahorita aquí, digamos, y un ejemplo como ahorita aquí estamos, ¿sí?, nosotros, después que ellos se levantan, nosotros nos vamos a unir con ellos. Vamos a unir con ellos. Sí, hermano. Pero dice que esto va a ser, nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto puede tardar un abrir y cerrar de ojos? Y no sé cómo lo vaya a hacer. La Biblia no nos dice cómo lo va a hacer, pero que lo va a hacer, porque ya está decretado, ya es un decreto de parte de Dios. Y aquí está en su palabra. Vamos a leerlo, por favor. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, dice así. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Sí? Los que durmieron aquí. ¿Sí? Dice que los va a traer, o sea, los va a levantar, ¿verdad? Por el cual os decimos esto en palabra del Señor, como diciendo, esto se lo estoy diciendo porque es palabra de Dios. O sea, Pablo se respaldaba en lo que Cristo había hablado. Dice: esto lo digo en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos primero a los que durmieron, los que todavía esperamos en el Señor aquí. No vamos a ser primero que ellos. Así dice la palabra. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes
para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Amén. Por tanto, alítense con estas palabras. Entonces, mire, hermano, lo que usted está haciendo ahorita va a repercutir futuro, hermano. Todo lo que usted haga para el Señor no es en vano. Amén. Dios ve todo. Gloria a Dios. Y dice que ahora tiene un libro de memorias, ¿sí? Y ahí está escribiendo el Señor, ¿sí? Jueves, ¿cómo estamos ahora? ¿22 o 23? 22, jueves 22. ¿Quiénes vinieron? Pone, ¿verdad? Palomitas. Dios todo lo tiene. Pero mi hermano dice que Él va a venir en las nubes y los muertos en Cristo resucitan primero, luego nosotros. Amén. Sí, los santos vivos y los resucitados arrebatados en las nubes. Amén. ¿Sí? Pero ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar aquí en la tierra, hermano? ¿Sabe qué va a pasar? Usted sube con el Señor, que un tribunal. ¿Sí? Un tribunal no es para que nosotros nos enjuicien, no. Aquí es para dar galardones por lo que usted trabajó para el Señor. Aleluya. ¿Sí? Mira, así lo dice la palabra del Señor. Vamos a ver en 1 de Corintios, lo va a leer, capítulo 3, ¿sí? Verso 13 y 15. Dice así. Dice. Y sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque sea como por fuego. Amén. Mire, hermano, todas las obras que usted haga, Dios las va a probar. ¿Sí? Dios las va a probar. ¿Sí? Y las va a probar por el fuego. Si su obra, hermano, si usted lo hizo por amor al Señor, dice que esa obra va a permanecer, porque aunque la va a probar por fuego, ahí va a quedar, y entonces usted va a tener recompensa. Pero si usted hizo una obra para el Señor, por compromiso, si usted lo hizo sin amor al Señor, esa obra la van a probar. Y si se quema, ¿sí? Usted no va a tener recompensa. Dice, pero va a ser salvo. ¿Sí, hermano? Aunque va a pasar por el fuego, aunque se va a chamuscar un poquito. ¿Sí? Pero así dice la palabra. Entonces veamos que aquí va a haber, ¿sí? Y hay otra más, miren, en 2 de Corintios 5:10. Dice la palabra del Señor así. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aleluya. ¿Sí, hermano? Acá nos van a ¿sí? ¿Qué hizo bueno, qué hizo malo? ¿Sí? Acá vamos a pasar al tribunal. ¿Sí? Pero es para recibir galardones, lo que hayamos trabajado para el Señor. Después de 3 años y medio, ya que se hayan dado las recompensas, usted va a tener a una gran fiesta con las bodas del Cordero. Otros 3 años y medio. Pero esto es acá, en las nubes. ¿Sí, hermano? Amén. Aquí va a estar. Pero aquí en la tierra, ¿qué va a pasar? Ya no está la iglesia. Ya se fue. ¿Sí? ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sí? Los muertos que no se levantaron acá, los que murieron no creyendo en el Evangelio, no creyendo en Cristo, no lo recibieron como Señor y Salvador, no se van a levantar aquí. Ellos van a quedar todavía ahí en el sepulcro. Ahí se van a quedar. Todavía en tiempecito. ¿Sí? Como 1000 años nada más. ¿Sí? Bueno, mire, mientras esto es así, ¿qué pasa? Que se empieza a manifestar el anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Sí? Vamos a leerlo. ¿Dónde está? 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2 dice, fíjense lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, cuando nosotros nos reunamos, dice,
Os rogamos, hermanos, que no se vayan a dejar mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ya está cerca. Como diciendo, nadie nos vaya a mover, pero que ustedes están seguros, dice, que nadie nos mueva, ni por una carta que digan que es de los ángeles, o que venga otro hombre y les predique, no, que nadie nos mueva, nadie nos engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sabe qué es la apostasía? La apostasía son todos aquellos que un día abrazaron la fe de Jesucristo y se regresaron al mundo. La última iglesia va a ser así. Muchos de los que están adentro van a salirse. Esa es, ¿sí?, la apostasía. Dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sabe cuál es el hombre de pecado y el hijo de perdición? Es este que es sentadito aquí. Es el anticristo. Y dice, miren, las características de este hombre, el cual se opone y se levanta todo lo que se llama Dios. O sea, se va a oponer a todo lo que es de Dios. Y es objeto de culto. O sea, que él también lo van a querer que lo adore. ¿Sí? Y dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No se acuerdan que cuando yo estaba, dice Pablo, todavía con ustedes, les decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Señor, este lo va a acabar. Cuando acá venga el Señor, sí, porque va a venir a la tierra, cuando este hombre va a hacer un pacto con Israel, ¿sí? Israel lo va a recibir creyendo que es el Cristo, ¿sí? Los va a engañar, pero a la mitad de 3 años y medio se dan cuenta, y entonces, ¿qué pasa? Que empieza una gran tribulación. Aquellos cristianos, dice la palabra, que no perseveraron, ¿sí?, van a tener última oportunidad. Pero ahora les va a costar su vida. Van a ser degollados. Va a ser muy difícil, ¿verdad? Cuando esto suceda, el anticristo se va contra Israel, les va a hacer guerra. Es que aquí casi no alcanzan a ver cómo les cortan la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Cristo viene, cuando ya está todo listo para atacar a Israel, viene la gran batalla de Armagedón. Cristo viene a salvar a su pueblo. ¿Sí? Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Que el anticristo, al falso profeta, ¿sí?, van a ser destruidos en el lago de fuego. Van a arrojar. Pero a Satanás, ¿sabe qué va a pasar? Lo van a atar por 1000 años. Aleluya. Y entonces Cristo viene en el monte de las olivas otra vez, y entonces viene con toda su iglesia, sus ángeles, y va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Usted quiere estar con él? Amén. Pues hay que perseverar. ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta aquí, ¿no? Sí. Porque todavía tengo otra parte, pero no creo que el domingo se las comparto. Sí, porque todavía lo que va a seguir. Entonces, hermanos, nosotros estamos ¿dónde? Aquí. ¿Sí? En el evangelismo, en el periodo del evangelismo. ¿Qué estamos ahorita viendo? El tiempo de las iglesias. Es este. Del año 60 más o menos, no, más o menos como el año 30, ¿sí?, después de que Cristo partió, desde entonces nace la iglesia, hasta hoy, hasta la actualidad. Son 7 periodos de las 7 iglesias, y cada una tiene unas características. Amén. Que puede haber en esta iglesia
puede tener otras, pero también tiene buenas cosas. Entonces, para eso es el mensaje. ¿Sí? Para que nosotros, ¿sí?, aceptemos o hagamos lo que el Señor elogia a cada una de ellas. Pero también que tengamos cuidado de vencer todo lo malo que ellas tenían. Amén. Vamos a entrar a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo. Pérgamo significa matrimonio. ¿Sí? Matrimonio, y prefigura a la iglesia que estableció una unión matrimonial con el mundo, ¿sí?, que es el Estado. Entonces esta iglesia se casó con el mundo, ¿sí? O sea que permitió que el mundo entrara a la iglesia. Por eso nosotros debemos tener mucho cuidado, ¿sí? Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. ¿Sí? Amén. Mi hermano, entonces nosotros tenemos que dar testimonio en el mundo, ¿sí? Nosotros tenemos que ir al mundo a predicar, ¿sí? Pero a veces el mundo se mete en la iglesia. Y ahí es donde hay peligro, ¿sí? Y entonces dice que esta iglesia estableció una unión matrimonial con el mundo y también abrazó varias doctrinas, varias enseñanzas de hombres, ¿sí? Entonces tenía algo tremendo esta iglesia, ¿sí? ¿Por qué es peligroso las doctrinas de los hombres? Porque las doctrinas de hombres invalidan los mandamientos de Dios. Sí, amén. ¿Sí? A veces pesan más los mandamientos de los hombres, ¿sí?, que la palabra de Dios. Y el Señor se los dijo claramente. Ahora, mira, la ciudad de Pérgamo, no la iglesia, la ciudad de Pérgamo, donde estaba situada la iglesia, era una iglesia mundana y llena de ídolos. Fíjense, ¿en qué lugar estaba esta iglesia? Como hoy en día, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? En medio de un mundo, lleno de idolatrías. Y aquí pesa unas, ¿verdad? Bien tremendas, ¿verdad? Unos ídolos muy grandes, que mucha gente los ha abrazado como sus dioses. También en esa ciudad reinaba el culto al emperador. Ahí donde, en este lugar de Constantino, ahí se inició el culto al emperador, ¿sí? Y ahí rivalizaba, ¿sí?, ese culto. Lo tenían como señor también, al emperador, ¿sí? Adoraban varios dioses y tenían una gran biblioteca, ¿sí?, que rivalizaba con la de Alejandría. Dice que esta biblioteca que tenía esta ciudad tenía 200,000 ejemplares. Tenía bastante, ¿verdad? Sí. Sí. Pero entonces, mire, vamos a ver algunos de los dioses de esta ciudad. Uno era Zeus, ¿sí?, y este era el representante de todos los dioses de los griegos. No sé si ustedes en la secundaria les hablaron acerca de la Ilíada y todas esas cosas de Zeus, Júpiter y todos ellos, pues de aquí lo sacaron, ¿sí?, porque ellos adoraban todos esos tipos de dioses. Miren, tanto le llamaban a este Zeus, dice que le llamaban el Señor del cielo y de la tierra. ¿Cómo rivalizaba, ¿sí?, con el Dios que nosotros adoramos? Tenía el destino de todo género humano, como decía, él era el que tenía el control de todos, que él era el que les daba la vida. Pero ya leímos el domingo, ¿no, hermano? ¿Quién es el que tiene el control de todo? Te lo voy a leer. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Me perdió, hermanos. A ver, permítame tantito, hermano. Gloria a Dios. No te ve. Aguántenme tantito. Porque ¿dónde estás? Aquí está. Sí. Dice así mismo. Dice Pablo:
el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y bien, Dios hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Y en eso, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitara algo. O sea que Dios no necesita nada de nosotros. Él es el dueño de todo, Amén. de nuestras vidas y de todo. ¿Sí? Pues Él es el quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. De Él recibimos todo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es el que tiene control de nuestra vida. Él sabe dónde vamos a vivir, cuándo nos tenemos que morir. Él lo sabe. Por eso Él es el Dios de nosotros. Entonces, vea cómo le decían a este ídolo, ¿verdad? Que él tenía toda potestad sobre toda carne humana. ¿Sí? Dice que esta imagen tenía un altar de aproximadamente 70 metros de alto. ¿Cómo estaría eso? ¿Sí? Dice, y era hecho de mármol. Probablemente a esto le llamaban el trono de Satanás, pudiera ser. ¿Sí? Como también se le puede dar el culto al emperador. Bueno, tenían otro dios. ¿Sabe cuál es? Esculapio. Y este era el dios de la medicina. O sea que tenían para todo. Tenían para todo, ¿eh? Esa ciudad sí tenía, ¿sí? Para todos, para que no se fueran de ahí, ¿no? Tenían otra, Afrodita. Esta era una mujer, una diosa. Dicen que era la diosa de la belleza, del deseo de amor y del sexo. Y tenían otro que se llamaba Dionisio, que era el dios del vino y la alegría. O sea que para todo tenían, ¿no? Sí. Para que tuvieran ahí adoración y en todo se entretuvieran. Pues esta era la característica de esta ciudad. Esos eran sus dioses. ¿Sí? Y entonces era una ciudad muy mundana y muy idólatra. ¿Sí? Entonces esta iglesia se dedicaba a la idolatría. ¿Sí? Y entonces vemos que en ese lugar era muy difícil para la iglesia dar testimonio. ¿Sí? En esa ciudad. Imagínense ustedes vivir en una ciudad así y que la iglesia esté ahí y que todos adoren otros dioses y ellos nada más al Dios de la gloria. Era muy difícil, ¿sí? Miren, porque ahí eran forzados, ¿sí?, a rendirle adoración al emperador. Los obligaban, ¿sí? Entonces, no sé si hoy en día, ¿sí?, también está igual. ¿Sí? ¿Usted cree que sí, hermano? ¿Sí? Mire, cuando usted va ¿se acuerdan ustedes de las fiestas de fin de año? ¿Sí? Que hacen sus fiestas en las empresas. Sí. Y que hacen sus posadas. Sí. Y entonces algunos, ¿verdad?, hasta el día 12 de diciembre, ¿verdad?, y le pasan la charola a todos, órale. Tienen que cooperar, órale. ¿Y por qué? Dice, yo no creo en eso. No, órale, éntrale. ¿Sí? Bueno, se hace. Los hacen, ¿no? Imagínense una iglesia así que le digan, órale, tienes que entrarle. Porque vamos a adorar esta imagen. Porque todos están de acuerdo. ¿No? Era algo bien tremendo, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, mucha gente, como yo les decía, cuando abrazaban la religión cristiana en este tiempo de Constantino, lo hacían con la finalidad de tomar un puesto político. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estuvieran en el gobierno, ¿sí?, y pudieran hacer lo que ellos quisieran.
será igual hoy en día, ¿no? Amén. Habrá gente, pastores, que estén mezclados con la política. Amén. Sí, tristemente sí. Así es. Y dice Pablo dice a Timoteo, dice, tú que militas en las cosas de Dios, no te enredes en las cosas de la vida. ¿Sí? Ahí, echa para abajo, ¿no? Como diciendo, mira, si tú eres cristiano, no tienes por qué estarte metiendo en la política. ¿Sí? Pero pues, ¿qué tiene de malo? ¿Sí? No tiene nada de malo. ¿Sí? Que yo esté ahí apoyando, pues yo tengo mis convicciones. Sí, pero mire, hermano, le dan más tiempo a esas campañas que al Dios de la gloria. Amén. ¿Sí? Están ahí, aunque estén asoleados, ¿no? Aunque les den su refresco, su torta y 100 pesos, pero ahí están. No es así. ¿Sí? Y le dan su gorrita ahora para el calor. ¿Sí? Y ahí están, hermano. Y son cristianos. Sí. Pero no llegan a la iglesia, no llegan a la congregación. Tremendo, ¿no? Amén. Bueno, pues apenas vamos a entrar. Vamos a entrar a Apocalipsis, capítulo 2, ¿sí? Verso 2 en adelante. Nada más le di una historia de lo de cómo era la ciudad, ¿no? Para que nos demos una idea de dónde estaba esta iglesia. ¿Sí? Dice en el verso 12: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando aquí? Cristo le estaba dando el mensaje a quién? Al apóstol Juan, porque Juan fue el que escribió el Apocalipsis. ¿Sí? Y le dice, mira, Juan, escribe al ángel de la iglesia, al representante de esa iglesia, ¿sí? Que está en Pérgamo. ¿Sí? Esa iglesia que se casó con el mundo, esa iglesia que tiene doctrinas de hombres adentro. ¿Sí? Dile que yo tengo la espada aguda de 2 filos, dice esto. ¿Sí? ¿Sabe que la espada es una señal de autoridad? ¿Sí? Vamos a leerlo. En el libro de los Romanos, ¿sí? Sí, Romanos, creo que sí. 13. Así. Mire, ¿por qué son importantes las autoridades? Dice 13:1 en adelante: sométanse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo, quien que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, a Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios y vengador para castigar al que hace lo malo. ¿Sí? Mire, hermano, Dios ha establecido autoridad en el mundo. Imagínense un mundo sin autoridad, ¿cómo sería? Cada quien haría lo que quisiera, ¿no? Se matarían en donde quieran. ¿Sí? Entonces Dios, como es un Dios de orden, ¿sí? Pone autoridades, y autoridades terrenas. Y mire que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, respetó a las autoridades. Se presentó ante la autoridad de Pilatos y no lo ofendió. Ante Herodes y no lo ofendió. Se defendía el Señor, sí. Decían, ¿eres tú el Cristo? ¿Tú lo dices? ¿Por ti mismo o qué? Decía Jesús. Pero nunca los ofendía. Cuando se presentó al sumo sacerdote, le decía, ¿eres tú esto? Y no contestaba Jesús. Cuando le dijo, te conjuro en el nombre de Dios que me digas esto. Entonces ya le habló y le habló con respeto. ¿Sí? Entonces vemos que Jesús era una persona que respetaba la autoridad. ¿Sí? Hoy en día, miren, hermanos, es bien tremendo cuando no se respeta la autoridad. ¿Sí?
Y hoy en día veamos en el mundo cuánta anarquía hay, porque no respetan la autoridad. Así es. Y dijo el Señor que esto iba a suceder. ¿Sí? Que iba a haber mucha anarquía, hermano. Y dice que los que resisten a la autoridad, ¿qué pasa? Acarrean condenación para ellos mismos. ¿Sí? Dice, porque los magistrados no están para infundir temor. No, hermano. Si quieres hacer el bien, si no debes de temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, o sea, la autoridad. ¿Sí? Entonces vemos aquí, hermano, que Jesús, en Apocalipsis que leímos, dice, Él es el que habla y el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Sí? Entonces Jesucristo muestra su espada de dos filos. ¿Se acuerdan que en Hebreos 4:12 dice que Él tiene una espada de dos filos? Entra y corta de los dos lados. Y dice que la palabra de Dios es así, ¿verdad? Entra y corta y discierne, ¿verdad? Dice que corta el cuerpo, corta el alma y corta los tuétanos. O sea que corta el espíritu, el alma y el cuerpo. Así es. La palabra de Dios. Entonces veamos cómo la palabra de Dios, les comentaba el domingo, que es el bisturí de Dios, ¿verdad? Cuando el Señor nos habla, que estamos aquí reunidos, y nos habla el Señor, haz de cuenta que abre. El domingo estaba mi sobrino Juan, que es médico, y le digo, mira, pues los médicos abren el cuerpo, le ven todo, ¿sí? Le ven el hígado, le ven el corazón, le ven todo, le ven. Digo, pero lo que no le ven es el alma. Amén. Sí. Eso no lo ven. Y dice, sí, cierto. Sí. No lo ven. Pero Dios sí, con su palabra, ve todo. ¿Sí? Entonces dice él que Él va a juzgar, ¿no? ¿Sí? Con su palabra, ¿no? Y entonces el Señor va a juzgar a esta congregación, a pesar de tener doctrina apostólica, ¿no? Habían dejado de infiltrar doctrinas. Mire, vamos a ver en Juan 12. Dice así, 12:47 al 50. Dice, el que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Cristo, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Sí? Mientras Cristo estuvo en la tierra, lo que Él hablaba, ¿sí?, no era de Él. Dice, yo no vine a juzgar, ¿sí?, yo vine a salvar. Pero un día va a venir y va a juzgar. Va a juzgar. ¿Sí? Cuando Cristo venga a la tierra a hacerle juicio, Él va a juzgar. Porque todo el juicio se le dio a Él. ¿Sí, hermanos? Pero Él dice, porque estamos leyendo, no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. Sí, hermano. Entonces veamos que el Señor Jesús, ¿sí?, nos va a juzgar, ¿sí?, con su palabra, Amén. que es la espada de dos filos, ¿sí?, que va a discernir y va a cortar, ¿sí?, y va a cortar todo. Y luego le dice en el verso 13, ¿sí?, le dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Sí? Dice el Señor, yo conozco tus obras. Dios nos conoce, hermano. Amén. Nos conoce en nuestro interior. Amén. Nos conoce cuando estamos solos. Amén. Lo que pensamos, lo que deseamos, Así es. lo que decimos, Sí. todo lo conoce. Amén.
a los ojos del Señor? Nada. ¿Sí? La otra iglesia, ¿sí?, dice que tiene los ojos como de fuego. Miren, sus ojos del Señor escudriñan todo. Amén. ¿Saben? Sus ojos del Señor son como un microscopio, lo decía el domingo. ¿Para qué sirve el microscopio? Para ver todo. Van a ver, ¿verdad? ¿Qué ven? Los microbios, ¿verdad?, que hay en alguna célula o en algún líquido o en algo. Pues así el Señor, hermano, con sus ojos nos ve, ¿sí? A ver cuántos microbios de pecado tenemos. Aleluya. Sí, sí es el Señor. Por eso dice, yo conozco tus obras, y dice, ¿y dónde moras? Dice, como diciendo, yo conozco todo de ti, ¿y dónde vives? ¿Dónde vives? Y dice, ¿sabes una cosa? Tú vives donde está el trono de Satanás. Tremendo, ¿no? Donde se le daba culto, ¿sí?, al hombre, al emperador, ¿sí? Ahí tú estás, ¿sí?, ahí vives. Pero ¿sabes una cosa? Que aún en ese lugar retienes mi nombre. Es lo que le está diciendo, tú retienes mi nombre. Entonces veamos, hermano, cuando dice que Él retiene su nombre, ¿sí?, ellos habían perseverado en la fidelidad a Dios. ¿Saben ustedes una cosa? Que toda persona tiene un nombre, ¿sí? ¿Cómo te llamas? Se llama David, se llama Juan, ¿sí? Y ese nombre representa a la persona o no la persona, ¿sí? Entonces veamos aquí que el nombre del Señor lo representa a Él. Dice, mira, ¿sabes una cosa? Aún así donde tú vives, tú retienes mi nombre, ¿sí? Entonces veamos, hermano, aquí algo muy interesante. El peligro de desviarse una iglesia, una persona, es cuando retiene, ¿sí?, cuando no retiene, digo, la realidad de la persona del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, aquí dice que retiene mi nombre. ¿Cuál era el nombre del Señor? Jesús, Cristo, Jesucristo, ¿sí? Cuando las personas cambian ese nombre, ¿sí?, ahí empieza el problema, ¿sí? ¿Cristo Jesús tiene apellidos? ¿Verdad que no? Usted ve, por eso lo ponemos afuera, iglesia ¿de quién? De Cristo. De Jesucristo. Él es el dueño, no es así, ¿sí? Pero a veces hay lugares que le ponen iglesia, ¿sí?, de Jesucristo, y le ponen otro nombre abajo, como un apellido, ¿sí? ¿Sí me explico? Sí. Dice, iglesia de Jesucristo, el buen camino. Iglesia de Jesucristo, y empiezan a ponerle, ¿sí? Iglesia, ya no le ponen a veces a la iglesia de Jesucristo, iglesia adventista, iglesia, ¿sí?, testigo de Jehová, iglesia, y le empiezan a poner otros apellidos. ¿No es así? Entonces veamos que es algo ahí bien tremendo. Mire, la iglesia, cuando se predique, tiene que ser cristocéntrica. Amén. Al que se debe de predicar es a Cristo. Amén. No se tiene que predicar otro nombre o una denominación, porque a veces se da ese caso, el que viene y dice, mire, venga, hermano, ¿sí?, aquí nosotros hacemos, ¿sí?, hacemos de comer bien rico, ¿sí?, venga, hermano, ¿sí?, y a veces miren no prediquemos lo que se convive, no, le dije que aquí Cristo es al que se predica, que a Cristo es al que se le alaba, hermano. Amén. Entonces vemos que, mire, ese causa un problema muy grande, hermano. Cuando quitamos el nombre de Cristo y nos dedicamos a poner el nombre de hombres, hermano. Ustedes lo han visto, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 3.
Verso 21 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. ¿Por qué decía Pablo esto no se gloríe? ¿Saben por qué, hermano? Porque esta iglesia de Corintios había caído en un problema. Y le dice Pablo: yo les tuve que hablar como, ¿sí?, a carnales, porque ustedes no entienden, dice. Ya no les pude hablar como espirituales, sino como carnales, porque oigo que entre ustedes, ¿sí?, hay contiendas, tienen pleitos, ¿sí? Y unos dicen: yo soy de Pablo, y otros dicen: yo soy de Pedro, y otros dicen: no, yo soy de Apolos, ¿sí? Y otros dicen: yo soy de Cristo, ¿sí? A ver, miren, hermano, ¿cómo? Cambian el nombre, ¿sí?, y ponen el de los hombres, ¿sí? Yo soy de, como decía la hermana, yo soy de Cash Luna, ¿sí? Sí, hermano. ¿Que ellos pagaron por ti? ¿O qué, como dice Pablo? ¿Que ellos pagaron por qué? Dice: ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? O sea, Pablo se pone también, ¿no? ¿Quién es? Estaba enojado Pablo. ¿Quién es? Somos servidores, no somos otra cosa. Y eso es lo que debe de ver, hermano. Por eso es muy peligroso, ¿sí?, cuando no se retiene el nombre del Señor, cuando no se le da el lugar que le corresponde. Y lo cambiamos y le ponemos otros apellidos a la iglesia, ¿sí? Y que porque una iglesia así también queremos que se llame igual que aquella, ¿sí? La iglesia adventista, la iglesia del séptimo día, y que la iglesia del mormón, y que, mira, hermano, y la iglesia de Cristo, ¿sí? Iglesia, como dice, viento recio, ¿no? ¿Tiene nombre, hermano? ¿Sí? ¿Dónde está el nombre de Cristo? No, Cristo es el que debe de verse, es el que se debe de predicar, hermano. Por eso le decía, ¿sí?, yo sé que retienes mi nombre, ¿sí?, y no has negado mi fe. Mi hermano, esta iglesia, aún a pesar de en la ciudad que estaba, con tanta idolatría, con tanta mundanalidad, y dice: y así te has permanecido fiel, no me has negado, dice. ¿Sabe por qué no lo había negado? Porque ellos ponían su mente en el autor y consumador de la fe, que es en Cristo Jesús. Aleluya. Y así está la iglesia. Sí. Estamos en un mundo donde todo es muy atractivo, hermano, pero nuestra fe debe de estar puesta en Cristo Jesús, hermano. No nos debemos de mover de ahí, ¿sí?, por muy atractivo que sea, ¿sí? Porque mira, el mundo es tan atractivo, y el Señor Jesús dijo claramente, ¿sí?, a través del apóstol Santiago, dice, ¿sí?, que aquel que se hace amigo del mundo hace una amistad con Dios. Así dice. Entonces mire cómo empieza el cristiano haciéndose amigo del mundo. Así dice, se hace amigo del mundo. Y ya después dice Pablo a los romanos: no te amoldes a este mundo, porque una vez que usted tiene y coquetea con el mundo, mi hermano, al rato ya anda ahí también, ¿sí? Y luego ya una vez que usted hizo amistad y usted mismo, hermano, ¿sí?, se amolda al mundo, ¿sabe qué va a pasar? Va a amar al mundo, hermano, lo va a amar, porque dice el Señor: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si dice que no lo améis, porque sí hay gente que lo ama, que lo ama. ¿Sí? Entonces veamos cómo empieza. Primero se hace amistad, ¿sí?, anda por acá, por allá, ¿sí?, que vamos para acá, pero que tengo que ir a la iglesia. No, que no te dice nada, un domingo te falta, vente, vamos, ándale. Se lo llevan por ahí. Y una vez que hace amistades, dice: este sí jala, tráetelo, este sí. Y ahí van, y que ya lo traen, y ya lo jalan, y vente, y órale. Y ya como que no, y se van, y dice: bueno, pues otra vez. ¿Sí? Y ya después, pues ya se amoldó, ya se metió ahí, ya se montó. Y al rato, ya lo ama, dice: no, ya no puedo salir de aquí. ¿Sí? Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿sí? Dice: ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel,
fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Este hombre Antipas, ¿sí?, significa en contra de todo. Entonces, si el Señor está dando testimonio de este hombre, no sabemos quién era Antipas. Nada más sabemos que su nombre significa en contra de todo. Pero dice que Antipas era un testigo fiel, una persona que daba testimonio en la iglesia, en ese lugar de Pérgamo, pero que le quitaron la vida. Dice, porque fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Entonces veamos, que el ser cristiano hasta le puede costar la vida, ¿no? Sí. Pero dice, Señor, no temas lo que has de padecer, ¿sí? Mira, al que venciere no va a sufrir daño en la muerte segunda. Dios tiene promesas para nosotros. Yo creo que aquí le voy a parar, ¿sí?, para que el domingo nos acompañe. Amén. Amén, hermano. Todavía falta la mitad. Ahora que vayamos viéndolo verso por verso, ¿sí o no? No sé si se les habló algo, no lo sé. Si Dios les habló algo, pues vamos a darle gracias a Dios. ¿Sí? Bendito Padre y soberano Dios, en el nombre de Cristo